Si hay alguien que no sabe qué es el Observatorio del Sistema Universitario, digo muy rápidamente que se trata de una entidad independiente, que nos dedicamos a analizar datos oficiales y públicos para ofrecer documentación a los medios de comunicación, al debate en general, a las tomas de decisiones, etc. Desde que se fundó hace 12 años hemos presentado 19 informes, el que estamos presentando hoy es el que hace número 20, sobre temas que tienen que ver con precios, con financiación, pero también con la oferta académica, con la situación de las plantillas de profesorado, con el gobierno de las universidades, etcétera. Y el que hoy presentamos es sobre un análisis de hasta qué punto son equitativas las notas de acceso a la universidad. Entonces, dejadme que haga un poco de historia, pero será muy poca, porque la selectividad nació en 1973 y no os voy a contar todos los cambios que ha sufrido desde entonces, pero sí quisiera contar unas cuantas cosas de los ultimísimos años. Bueno, ya sé que 24 no son muy pocos, pero lo haré muy brevemente. La primera que ocurre en el año 2000 es que se modifica el peso que tiene en la nota de acceso a la universidad la nota de la prueba de acceso a la universidad en comparación con la nota del bachillerato. Eso va a ser importante en lo que voy a comentar a continuación y por eso lo quiero recalcar. La nota de los exámenes, digamos, de las pruebas de acceso pasa de pesar el 50% a pesar el 40%, contra el 60% de la nota de bachillerato, ¿no? Luego, otra cosa relevante que pasa es que en 2008 se introduce la fase específica y, por lo tanto, las notas de acceso dejan de ser sobre 10 y pasan a ser sobre 14. Yo sobre esta parte, sobre la nota específica, no vamos a hablar en este informe, ¿vale? Y luego otro cambio que también es sustancial es que en 2013 la LOMCE establece que estas pruebas pasan a ser no solo pruebas para acceder a la universidad, sino también para obtener el título de bachillerato, lo cual cambia el porcentaje de estudiantes que se presentan a ellas, ¿no? La proporción de estudiantes de bachillerato que se presentan a ellos, porque para obtener el título se tienen que presentar, aunque no quieran luego ir a la universidad. Y luego pasa otra cosa que también es relevante, lo veremos enseguida, en 2020, que es que con motivo de la pandemia aumenta la optatividad que se ofrece al estudiantado a la hora de examinarse, a la hora de escoger las preguntas que quieren responder. Eso veremos que también tiene efectos. Y en todo caso, en 2020 se aprueba la ley CELA, entonces vuelve a desaparecer la necesidad de examinarse para obtener el título de bachiller, por lo tanto volvemos a estar delante de pruebas que simplemente son de acceso a la universidad, pero eso no se implanta enseguida. De hecho, a día de hoy tenemos un proyecto de Real Decreto para regular estas pruebas con una nueva metodología y un nuevo modelo para que se implemente en el curso que viene. Y por lo tanto, estas de este año son las últimas y las del 2024 ya serían con el nuevo modelo. Y ese es el motivo por el cual nos parece un buen momento para hacer un poco un balance de cómo ha funcionado hasta ahora y plantear cómo debería funcionar. Supongo que también lo sabéis de memoria cómo se calculan las notas, pero dejadme decir muy rápidamente, las pruebas, como he dicho, tienen dos fases. La fase general es necesaria para todo el estudiantado de bachillerato que quiera acceder a la universidad, los de ciclos formativos no necesitan hacerla, y la específica es voluntaria para subir nota hasta un máximo de 14. Nosotros vamos a analizar solo la parte de la fase general y, por lo tanto, solo estudiantes de bachillerato. Y las notas que intervienen en todo este juego, digamos, para fabricar una nota de acceso es la nota de bachillerato. Tú tienes que aprobar el bachillerato para poder presentarte a las PAU. La nota de la fase general de las PAU, que tiene que ser como mínimo un 4 sobre 10, para construir la nota de acceso, que como he dicho es un 40% la nota de la fase general y un 60% la nota de bachillerato. Y tienes que obtener al menos un 5 para poder acceder a una universidad en España. Y luego están las notas de admisión, en las que no voy a entrar, que son aquellas en las que a la nota de acceso se le añaden unas notas, se le suman unas notas que dependen del grado al que uno quiere acceder, ¿vale? Y por lo tanto son distintas en función de los varios estudios de grado a los que te interese acceder, ¿vale? Entonces, para ir ya más al grano, perdonad,
lo que vamos a analizar en este informe es un poco un planteamiento muy parecido al que nosotros mismos hemos hecho a la hora de analizar los datos. Primero miramos la evolución global de las notas de acceso, nos dimos cuenta de que pasaba una serie de cosas y entonces entramos a comparar dos cosas que nos parece que están dando un resultado poco equitativo. Una es la titularidad del centro de bachillerato y la otra es la comunidad autónoma en que uno se examina. Bueno, en que uno cursa el bachillerato y se examina, para ser exactos. Y de ahí sacamos una serie de conclusiones. Todos los datos que presentamos son datos oficiales, son públicos, están en el Sistema Integrado de Información Universitaria, que, como sabéis, mantiene el Ministerio de Universidades conjuntamente con las comunidades autónomas y con, perdonadme un momento que doy acceso, con las comunidades autónomas y con las universidades mismas. Y una cosa que quiero hacer notar, los datos corresponden a los años 2015 a 2022, estos son todos los datos que se han publicado hasta ahora en el SIU, y sobre todo solo se refieren a las personas que finalmente, después de todo este proceso, han sido declaradas aptas para el acceso a universidades, es decir, tienen una nota de acceso que es 5 o más. Dicho esto, vamos allá. La primera parte sobre la evolución global de las notas la tenéis aquí. Lo que se detecta en este gráfico lo voy a contar enseguida, pero permitidme que primero cuente cómo se lee este gráfico. En este gráfico tenéis en el eje horizontal los intervalos de notas, entre 4 y 5, entre 5 y 6, etcétera, etcétera, hasta el intervalo de los sobresalientes entre 9 y 10. Y en el eje vertical tenéis el porcentaje de estudiantes que obtienen esa nota. Entonces, esto se lee de la forma siguiente. Si miráis, por ejemplo, el primer intervalo entre 4 y 5, aquí lo que dice es que las notas de la fase general de las pruebas de acceso entre 4 y 5 son entre el 10 y el 17 más o menos por ciento de los estudiantes obtienen esa nota. Entonces, lo que estáis viendo en colorines, en los colores grises, que van aumentando a gris cada vez más oscuro, se va viendo esos porcentajes para los distintos años. Y cambiamos de color en el año 2020, enseguida veréis por qué, y sigue la progresión, ¿vale? Pues vamos allá. Entonces, lo que estáis viendo es que entre 4 y 5, por ejemplo, ¿no? Las notas en los años gris más claro, que son los primeros años, están más arriba. Por lo tanto, hay un porcentaje más alto de esas notas entre 4 y 5. Y conforme van avanzando los años y pasamos a los rojos, esto va bajando, como línea general, ¿eh? Luego hay un año que sube, un año que baja, lo que queráis. Lo que estáis viendo es que el intervalo de notas entre 4 y 5 va bajando conforme avanzan los años, entre 5 y 6 también, entre 6 y 7 también, y ahí se produce el cambio. En las notas entre las más altas, entre 7 y 8, entre 8 y 9 y entre 9 y 10, van subiendo con los años, en términos generales. ¿De acuerdo? Con varias pequeñas oscilaciones. Y la otra cosa que se ve es esto que decía del cambio de colores. ¿Por qué hemos hecho una parte de los años en grises y otra parte en rojos? Porque hay claramente un salto. Ese salto se produce el año 2020 justamente coincidiendo con la mayor optatividad. Al haber mayor optatividad, los estudiantes obtienen mejores notas en las pruebas de acceso a la universidad. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es lo mismo, pero para las notas de bachillerato. Entonces, ¿qué se ve aquí? Cosas muy parecidas, baja el porcentaje, va bajando aquí mucho más claramente, el porcentaje de notas entre 5 y 7, esencialmente. Observad que no tengo notas entre 4 y 5 en este caso, porque si no apruebas el bachillerato no te puedes presentar a las PAU. Sube el porcentaje de notas a partir de 7, igual que pasaba con la selectividad, pero en cambio hay una cosa distinta, primera, que es que el salto no se produce del gris al rojo, se produce un año más tarde, ¿de acuerdo? Y luego, si queréis podemos comentar eso, si os interesara, pero lo que más me interesa destacar es que los porcentajes de notas altas, particularmente 8 y 9, entre 8 y 10, entre 8 y 9 y entre 9 y 10, son porcentajes bastante más altos que los que hemos visto antes en la fase general de las PAU. Y los de entre 6 y 7 también. Esto lo comentaremos en un momento. El resultado para el año final del cual tenemos datos, que es el 2022, es esto que veis aquí.
primera cosa a constatar, bueno, aclaro lo que estáis viendo, ¿eh? En la columna gris claro estáis viendo el porcentaje de notas del bachillerato, de un determinado intervalo de notas, y en el gris oscuro el porcentaje en la fase general. Entonces, la primera cosa a decir es que además de lo que estáis viendo, hay algo que nos sale, que es que hay un 9,8% de personas que no son declaradas aptas y por lo tanto no salen en el gráfico. Pero luego lo siguiente que se ve es que hay unos porcentajes bastante altos de notas entre 4 y 5 y entre 5 y 6 de la fase general que no existen en el bachillerato, los porcentajes son mucho más bajos, y en el otro extremo, que el porcentaje de notas entre 9 y 10 es 3,5 veces más alta en bachillerato que en la fase general de las pruebas de acceso a la universidad. Quiere decirse que esos sobresalientes de bachillerato luego no se reflejan en la fase general de las pruebas, en los exámenes que son más, digamos, objetivos e iguales para todo el mundo. Visto esto, nos planteamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta diferencia? Vamos a ver si entendemos si esta diferencia depende del centro, de qué depende. La primera cosa que miramos es si dependía del centro. Entonces, vimos la evolución de las notas según titularidad del centro. Entonces, lo que veis aquí es según si el centro es público, concertado, es decir, privado con concierto o privado sin concierto con la administración pública, que han hecho las notas entre 2015 y 2022, las notas entre 5 y 6 del bachillerato. Y esto es lo que han hecho, caer en picado. Si antes se daba del orden del 17% de notas entre 5 y 6 en los centros públicos y concertados y del orden del 14% en los privados, ahora esto ha bajado a alrededor del 6%, poco más o poco menos del 6%. Esta es la evolución de las notas entre 5 y 6, esta es la evolución de las notas entre 6 y 7, que también han caído sustancialmente, en este caso, particularmente en los centros públicos. Esto es lo que ha pasado con las notas entre 7 y 8, están relativamente estables en los centros privados, sean concertados o no, y han crecido sustancialmente en los públicos. Esto es lo que ha pasado con las notas entre 8 y 9, que ahora ya se van disparando, mucho más que las anteriores, y todavía se disparan más las notas entre 9 y 10 del bachillerato. Y se disparan en todos los tipos de centros. Para obtener un resultado que en el año 2022 es este que veis aquí. ¿Qué se ve aquí? Con los mismos colores, verde es centro público, rosa es centro privado concertado y lila o granate, lo que sea esto, lila, es privado sin concierto, vemos que en las notas más bajas, las franjas bajas, de hecho entre el 5 y el 8, siempre hay más de estas notas en los centros públicos que en los concertados y en estos más que en los privados sin concierto. Cuando llegamos al intervalo entre 8 y 9, esto ya no es así, se iguala más y la tendencia cambia completamente en las notas sobresalientes, en las notas entre 9 y 10, el porcentaje de esas notas que dan los centros públicos es muy inferior a la que dan los concertados o incluso los privados sin concierto todavía más. Eso es lo que vemos. Y por lo tanto, la pregunta natural que surge a través de estos datos es, ¿alguien está hinchando artificialmente las notas? Y nosotros no somos los únicos que nos hemos planteado esta pregunta. Se la ha planteado el defensor del pueblo de Navarra. Perdonad, alguien está intentando entrar. Se lo ha planteado el defensor del pueblo de Navarra, que ha analizado estos datos centro por centro y ha acabado emitiendo una recomendación al defensor del pueblo de Navarra pidiendo que entre a supervisar lo que hacen ciertos colegios porque presentan indicios de sobrevaloración de su estudiantado. Entonces, ¿cómo intentamos responder a si alguien está hinchando artificialmente las notas o no? Nuestra impresión es que lo que hay que hacer es comparar la nota del bachillerato con la nota que luego se obtiene en la prueba de acceso a la universidad. Entonces, vamos a intentar comparar estas dos cosas. Lo que veis aquí en este gráfico de la izquierda son estas mismas curvas que llevamos viendo ya un rato, pero que vuelvo a repetir, tienen en el eje horizontal los intervalos de notas y en el eje vertical los porcentajes de estudiantes que obtienen notas en ese intervalo. Entonces, vemos que las tres curvas son muy parecidas, ¿vale?
la de los centros públicos, que es la verde, la de los centros rosas, que es la de los concertados, y la lila, que es la de los privados sin concierto. Todas tienen menos estudiantes con notas entre 4 y 5 en la fase general de las PAU, algo más con notas entre 5 y 6, algo más con notas entre 6 y 8, eso es el máximo en general, y luego vuelve a caer en las notas entre 8 y 9 a menos estudiantes y con notas entre 9 y 10 hay todavía menos. Y este es el gráfico de lo mismo, misma idea, montado de la misma forma, pero aquí está enseñando las notas de bachillerato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que observamos comparando estas dos cosas? Si miramos las notas de las PAUs, vemos pequeñas diferencias entre los centros públicos, concertados o privados sin concierto. Una pequeña diferencia que consiste en que los porcentajes, como si las curvas estuvieran desplazadas un poquito hacia la derecha, ¿no? Esos pequeños desplazamientos indican que en los centros concertados las notas son ligeramente más altas que en los públicos y en los privados sin concierto ligeramente más altas que en los concertados. Eso es lo que está diciendo esas pequeñas diferencias entre las gráficas, ¿de acuerdo? ¿A qué se pueden deber estas diferencias en las notas de la fase general de las PAU? No lo sabemos, no lo hemos analizado, se nos ocurren diversos motivos. Uno puede ser el distinto origen socioeconómico del estudiantado de los diversos tipos de centros. Claro, si estudiantes de origen socioeconómico distinto tienen acceso distinto a los recursos, a las oportunidades, tanto sean en su propia casa, llámelo usted libros en la casa, hábitos de lectura, llámelo usted ayudas al estudio por parte de las madres que ayudan a hacer deberes, llámelo usted posibilidad económica de pagar clases particulares. También podrían deberse a políticas digamos, académicas, no sé cómo decirlo, docentes, distintas de los distintos centros. O incluso políticas de selección de centros que presenten menos estudiantado a las pruebas porque quieren tener buenos resultados en ellas, porque eso es buena imagen para su centro. Hay muchos motivos posibles, pero en todo caso las diferencias son pequeñas. En cambio, cuando observamos las diferencias en el gráfico de la derecha, observamos mucha diferencia. Para empezar, la única curva que sube y luego baja, parecida, no digo igual, pero parecida en tendencia a la que se ofrece en el gráfico de la izquierda, es la de los centros públicos. Esos son los únicos que tienen más estudiantes con notas entre 6 y 7 que entre 5 y 6, más entre 7 y 8 y luego menos entre 8 y 9 y todavía menos entre 9 y 10. En los centros privados concertados hay aproximadamente el mismo porcentaje de estudiantes que obtienen notas entre 7 y 8, entre 8 y 9 y entre 9 y 10. Y en el caso de los centros privados no concertados, eso es todavía más impactante. A medida que aumenta la nota, hay más estudiantes que obtienen esta nota. Es decir, que en total hay muchos más estudiantes que obtienen notas sobresalientes que notables. Y notables que bien, y bien que suficiente. Y eso es claramente peculiar. Y luego, si comparamos, lo primero que vemos es que los sobresalientes, que están en porcentajes altos en la nota de bachillerato, no se corresponden, luego no se reflejan a la hora de examinarse en la fase general de las PAU. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que está claro. Y lo segundo, que me parece también muy claro, es que los porcentajes de esos sobresalientes son muy distintos. En el caso de los centros públicos rondan el 18%, por decirlo aproximadamente, porque lo estoy mirando como vosotros aquí. En el caso de los centros concertados se acercan al 25% y en el caso de los centros privados sin concierto están a medio camino entre el 25 y el 30, estarán en el 27,5 o una cosa de este estilo. Luego podemos mirar los datos con más detalle. Entonces, hay una diferencia sustancial entre unas tipologías de centros y otros en los sobresalientes. Y esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias en la equidad, produce inequidad. ¿Por qué produce inequidad? Porque es evidente que hay una inflación de notas que se produce más en los centros privados que en los públicos y más en los privados sin concierto que en los privados con concierto. Y eso, puesto que la nota de bachillerato pesa un 60% en la nota de acceso, a la hora de calcular las notas de admisión,
eso provoca inequidad entre el estudiantado de los diversos tipos de centro a la hora principalmente de acceder a las carreras más demandadas, que son las que tienen notas de corte más altas. Ok. Dicho esto, lo siguiente que nos planteamos, como he dicho, fue mirar hasta qué punto esto también estaba pasando en las comunidades autónomas, en cada comunidad autónoma. Y esto es relevante porque en España existe el distrito único. Quiere decirse que la normativa prevé que el estudiante que reúne los requisitos regulados para acceder a la enseñanza de grado, es decir, que supera la selectividad, pueden solicitar plaza en la universidad española que quieran. Y, por lo tanto, uno puede cursar el bachillerato y examinarse en un lugar y luego matricularse en la universidad en otro o pedir el acceso a la universidad en otro. Entonces, esto que estáis viendo aquí, nos hemos centrado ya solo en las notas entre 9 y 10, porque habíamos llegado a este punto constatado que eso era lo que había que mirar, ahí es donde se estaban produciendo las diferencias. Y eso que veis aquí son el porcentaje de estudiantes que obtienen una nota entre 9 y 10 en bachillerato, contando todos los centros, públicos, privados, con concierto, sin concierto, todos los centros. ¿Qué se constata? Se constata que ese porcentaje es hasta 2,2 veces mayor en una comunidad que otra. Murcia tiene un 28,2% de sobresalientes en bachillerato frente al 12,7% de Baleares. Cuando luego eso lo vas a mirar en función de la titularidad del centro, te encuentras, primero, que en el conjunto del sistema universitario español, los centros públicos, que son estos que estáis viendo en este momento, tienen un porcentaje de sobresalientes inferior a la media del conjunto de todos los centros. Pero no solo eso, sino que es que además la diferencia es que en Canarias se produce en los centros públicos un 26,1% de notas sobresalientes frente al 10,8% de Cataluña y, por lo tanto, en Canarias se producen 2,4 veces más sobresalientes en bachillerato que en Cataluña, en porcentaje, ¿no? Cuando vas a mirar los centros privados concertados, te encuentras, para empezar, que en conjunto tienen un porcentaje mucho más alto. Eso ya lo habíamos visto en general. Pero ahora, cuando lo miras por comunidades, descubres que hay 3 comunidades en que el número de sobresalientes, o el porcentaje de sobresalientes que dan en bachillerato, sus centros concertados, supera el 30%. El 30% de los estudiantes, mejor dicho, más del 30% de los estudiantes, obtienen una nota de sobresaliente en el bachillerato. Con una salvedad, por favor, que quiero que quede clara, y es que el SIU no ofrece los datos que corresponden a los centros privados concertados de Andalucía, que tiene nada menos que 50, que no son pocos, Asturias, que tiene 3, y Baleares, que tiene 17. Y en el gráfico tampoco sale Galicia, porque en Educabase Galicia no parece que tenga ningún centro concertado que imparta bachillerato. Y en cuanto a los centros privados sin conciertos, un porcentaje todavía más alto en conjunto, eso ya lo sabíamos, la mitad de las comunidades de las que tenemos, bueno, más de la mitad, la mayoría, porque aquí comunidades solo quedan Madrid, Castilla y León, Valencia y Cataluña, son las únicas en que los sobresalientes de los centros privados sin concierto son menos del 30% del estudiantado. Pero es que hay 2 comunidades en que los sobresalientes son más del 40% de su estudiantado que se presenta a las PAU y las aprueba, quiero decir. Aquí también faltan comunidades, son Baleares, Navarra y el País Vasco, de las cuales no hay datos oficiales publicados. Bueno, todo esto ya es inquietante, pero nos llamó mucho la atención lo que pasa, porque todo esto eran notas de bachillerato, lo que pasa en la fase general de las PAU. Porque hemos descubierto, analizando los datos, que el porcentaje de notas sobresalientes, entre 9 y 10 en el bachillerato, no solo es muy superior al de la fase general de las PAU en todas y cada una de las comunidades autónomas, sino que la relación es muy, muy, muy diversa. Quiere decirse, hay comunidades como La Rioja, Cantabria o Castilla y León en que los sobresalientes de bachillerato son del orden del doble que los sobresalientes en las PAU, pero hay otras en que los sobresalientes en bachillerato, como Baleares y UNED, son 6 veces más que los sobresalientes en las PAU. O Galicia, donde los sobresalientes del bachillerato son 7 veces más
que los sobresalientes en las PAUs, o la Comunidad Valenciana, que es el récord, en que hay 9 veces más sobresalientes de bachillerato que de las PAU. Pero no solo eso, sino que además resulta que el porcentaje de sobresaliente en las mismas PAU, que son un examen regulado estatalmente con las mismas normas generales para toda España, resulta que el porcentaje de sobresaliente en la fase general de las PAU es hasta 6,3 veces mayor en una comunidad autónoma que en otra. Esto se ve en este gráfico. Aquí tenéis el porcentaje de sobresalientes, de notas entre 9 y 10, en el conjunto del sistema universitario español, y resulta que en Baleares es poco más que 1/3 del conjunto. Mientras que en Asturias los sobresalientes son el 12%, que viene a ser el doble que en la media estatal. El resultado de esto es que en Asturias el porcentaje de sobresalientes en la fase general de las PAU es 6,3 veces mayor que en Baleares. Esto en la prueba que es más, digamos, uniforme y homogénea para todas las comunidades autónomas. Tenéis este bonito gráfico en el que podéis ir comparando, son los datos que acabo de decir, pero mirados comunidad por comunidad. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana veis que el porcentaje de sobresalientes en la fase general es el 2,0% y el del bachillerato es el 18%, pues 9 veces más de 9 veces más. Esto es lo que se puede acabar de comparar en este gráfico, que es el 19 del informe. Lo que me interesa es comentar qué estamos viendo aquí. Estamos viendo algo que tiene unas consecuencias muy relevantes porque genera inequidad entre el estudiantado de las distintas comunidades autónomas. Insisto, en un contexto de distrito único, en el que se supone que uno puede, y de hecho lo hacen muchas personas, estudiar el bachillerato o examinarte de las PAU, dependiendo de lo que te convenga más, en una comunidad autónoma para luego irte a estudiar a la universidad, a otra, y acceder a ella. Porque tienes una nota más alta de la comunidad de la que provienes, ¿no? En fin, acabo con conclusiones. Nuestra principal conclusión es que hay que actuar para introducir mayores niveles de equidad en el acceso a la universidad y creemos que esencialmente hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero las más básicas son 3. Una es dar mucha más transparencia, dar transparencia absoluta a los resultados por centro. Cada año se deberían hacer públicas no estos datos agregados que estamos viendo, sino estas curvas, estas campanas que hemos estado viendo de notas de cada uno de los centros de bachillerato, con las notas de bachillerato, las notas de la fase general y las notas de las materias de la fase específica, en la que se pudiera ver quién está hinchando qué notas. La segunda cosa que habría que hacer, visto el resultado que hemos visto sobre las diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a las PAU, sería aplicar criterios de corrección más homogéneos y más coordinados entre comunidades autónomas. Esto no debería ser difícil de hacer, dado que son pruebas reguladas por una normativa estatal, y así le daríamos un sesgo más equitativo al distrito único. Pero al final, la medida que creemos que es más efectiva, incluso con los defectos que en este momento hemos detectado de diferencias entre comunidades autónomas de las pruebas de acceso, consistiría en dar más peso a la nota de la fase general de las pruebas de acceso que a la nota de bachillerato, al revés de lo que está pasando ahora, porque la mayor inequidad se está dando en las notas de bachillerato entre los distintos tipos de centro. ¿Por qué? Pues porque las pruebas de acceso a la universidad son anónimas, son objetivas, están reguladas con criterios de corrección pautados en cada comunidad. Todos los correctores y las correctoras aplican los mismos criterios y, por lo tanto, sus resultados son más equitativos que los resultados del bachillerato.